Bienvenidos al programa LX de Chica Palito de Converso Verso a Verso. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso, este podcast que lo que hacemos es tratar de contestar las preguntas que nos van llegando a través de distintos medios. Y el día de hoy estamos alrededor de la mesa, varias personas. En primer lugar está Alex Aguad. Eso es en John Willianesco. Está Josué López. Hola, ¿qué tal? Isaac Espinosa. Hola. JJ. Hola, buen día. Benja Jiménez. Hola, hola. Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? César Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y mi nombre es Ibert Cruz. Y también saludamos a la cámara, que si todo va bien, estamos también poniendo algunos de estos programas en YouTube o en algún lado. No sé dónde estarán, pero pues tal vez estarán en imagen. Vamos con la primera pregunta, que esta nos llegó en agosto del año pasado. Vamos poco a poco desahogando. Dice... Desahogostando. Primero nos pregunta sobre los tatuajes, cosa que no vamos a tocar porque ya la hemos tocado muchas veces el año pasado y el anteaño pasado. Pero ya está, nos vamos con la tatuamos. segunda parte de la pregunta. Dice... La pregunta está tatuada. Tengo una pregunta sobre la piratería. No en general, sino cuando se necesita comprar programas de trabajo computacionales que no son por gusto, sino porque se requiere usarlos, ya sea por la escuela o por el trabajo, y que son muy caros, porque son muy específicos. Y los originales son demasiado caros. ¿Está mal aún así? Ok, la respuesta Todos juntos. ¡Sí! Ok, está mal aún así. ¿Por qué? Es decir... Todos juntos. ¡Sí! ¿Por qué está mal? A pesar de que es vamos a ponerle una necesidad y en términos reales no hay el dinero suficiente. Está mal porque tienen derechos, o sea, la gente que produce estas cosas precisamente tiene los derechos, son los dueños, los autores pues de ese material, y lo que ellos están ofreciendo es eso precisamente, ¿no? O sea, no pagar esos derechos. Como tú tienes falta de dinero para comprar algo, si tú les robas o no les pagas, pues ellos también van a necesitar, pero que tienen mucho dinero. Pero creo que también hay un peligro desde empezar pensando, es que lo necesito y entonces pues como no tengo los recursos lo voy a conseguir pirata, porque si estás pensando en esa área específica, sí corres el riesgo de llevarlo a cualquier área de tu vida. No, hay que entender que es robo, es robar, pecar, robar es pecado. Eso. Pero robar es pecado. Robar es pecado. Eso es el punto. ¿O qué? ¿O pecar es que pecar es robar? Exacto. Y robar es pecar. Como dice Dodo, en cualquier área, es que lo necesito para el trabajo, pero no lo puedo comprar, entonces... Es como esta falsa idea de Robin Hood, ¿no? Cosa. O sea, como de robar si hay necesidad. Si hay necesidad, es válido robar. ¿Puedo seguir? Es justo lo que está tratando de decir mi hermano Dodo. Te robó mi tiempo. A donde yo iba es que si tú lo llevas esto a cualquier área de tu vida, muchos podrían decir, yo necesito un carro para trasladarme a mi trabajo, claro, ¿no? Pero no tengo los recursos para comprarlo. Entonces, pues yo vi una moto ahí roja que me llamó la atención. Una italiana. Entonces, pues la voy a tomar porque necesito llegar a tiempo a mi trabajo y en la moto pues, puedo ir zigzagueando y llego más rápido. Entonces, no sé, de entrada poner este argumento como no tengo los recursos pero lo necesito y la única manera en la que lo puedo conseguir es tomándolo así o instalándolo de manera pirata. Creo que estás desenfocándote un poco de como hijos de Dios, ¿no? Creemos que ahora en ese sentido yo lo he visto, ¿no? Yo utilizo todo el tiempo muchas aplicaciones, muchos recursos que no son baratos y hay algunos que quisiera tener pero no los puedo tener. Pero he encontrado maneras de suplir esa necesidad y otras, literalmente me he puesto a orar y he visto la mano de Dios, ¿no? En cosas que realmente necesitaba y que iba a ocupar y ahí están, ¿no? Entonces, a lo mejor no es en sí la necesidad de esta persona que está escribiendo, pero una duda que tiene. Pero precisamente lo que dice Dodo creo que es importante. Siempre hay la alternativa para, una, confiar en Dios, y dos, dejar que nos provea de acuerdo a sus propósitos.
Sí. Eso de no tener la provisión también, como tú dices, puede ser la dirección de Dios para quizá no hacer eso. Y tener Puede ser. contentamiento, ¿no? Ajá. O sea, la verdad es que fallamos en contentamiento muchas veces y eso nos mueve a creer que tenemos esta necesidad cuando realmente lo que queremos es un capricho, ¿no? O algo así. Y se me ocurre que hay opciones, por ejemplo, software libre, puedes, funcionalmente pues te da lo mismo que mucho software que sí es. No está tan bonito, pero es gratis y funciona. Así es. Y yo creo que O tenemos una que libreta. entender es decir, cuando algo es ilegal, porque en términos ya no espirituales o cristianos, sino en términos cívicos, ¿no? La piratería es ilegal, que está comúnmente permitida, socialmente aceptada, ese es otro asunto, pero es ilegal y eso ya nos permite a nosotros como creyentes saber que ese terreno no es el correcto, es algo ilegal y no hay nada excepto una orden específica de nuestro Señor, nada que nos permita tomarnos la libertad de pasarnos a la ilegalidad. Claro, y es que es un terreno muy peligroso, como decían ustedes, de pronto argumentar, como algunas personas hacen, pues es que de por sí el gobierno roba, entonces no estoy yo más que Recuperando Es mis como la ingresos. idea de Ajá. Robin Hood, es lo que decía. lo que decía mi querido Isaac. Entonces, esa no es la cuestión en sí. Y esto se aplica en todos los ámbitos, ¿no? Estamos hablando de Mentira. software. Pero pensaba en que todo lo que se ocupa hoy como películas, ¿no? O sea, Claro. ir y comprar una película que no puedo ir al cine o no tengo para comprar la original, pues me voy al tianguis y compro la película o la que se estrenó ayer, ¿no? Tu micrófono. Exacto. Sí. También se afecta a muchas personas, o sea, sí es cierto. No lo vemos porque es vía digital o discos o así, pero la gente que trabaja en las compañías para hacer todos esos programas, productos y todo, pues básicamente estamos dejándolos sin chamba, ¿no? Al comprar cosas piratas. O aunque no se queden sin chamba, porque a lo mejor pues realmente no les afecta, son gente que ya tiene mucho dinero, pero sigue siendo ilegal, ¿no? Hace mucho tiempo, sí, Pedro le dijo, a ver, Jesús, ven para acá, nunca te pase eso, mejor vete por otro camino, ¿no? O sea, diciéndole a Jesús que no fuera a la cruz, que había otras maneras de hacer las cosas. Claro. Y es que Y Jesús le dijo, pues, ¿de qué te pasa? O sea, ni modo que Jesús hiciera eso, así como, no me alcanza, entonces voy a comprar piratería, ¿no? O sea, como de, para redimir a la humanidad, mejor no voy a la cruz y lo hago de la manera barata, como me ofrece el chanclas. Y es que de pronto podemos también tener esta idea equivocada de hacer una ética relativa, porque nos basamos en este principio de que lo que el amor dicte, eso haz. Y en algunos casos el amor te pide que hagas algo que está contra la ley. Pero nuestra forma de amar está dañada debido al pecado. Exacto. Y tenemos las guías de la Biblia respecto a lo que es el amor, y nuestra ética como cristianos se deriva de la naturaleza de Dios, que Él es bueno, que Él es justo. Entonces, robar está mal simplemente por el hecho de que Dios ha dicho que Exacto. es en contra de su naturaleza, y de ahí debemos partir. Hace, no sé, como un año, yo creo, un poco menos, tal vez, hicimos un programa en el que platicábamos de las personas que están viviendo de manera ilegal en Estados Unidos, ¿no? Y platicábamos esto de que es necesario que pongas tu situación migratoria en orden y que Lenin estaba todavía acá y Lenin decía, pues ve a migración, expón tu caso y si Dios te da gracia te darán algún tipo de solución y no sé qué. Alguien me escribió y me dice, no, es muy malo que hayan dicho ese consejo, porque qué tal que alguien va y les obedece y va, pues se mete en un problema terrible porque ustedes no entienden la situación que estamos viviendo acá en Estados Unidos, pero sigue siendo ese mismo terreno. Yo soy más sabio que Dios. Dios dijo esto, pero en este caso, mi sabiduría es superior a la de Dios. Mientras Dios no cambie de idea, el bien sigue siendo bien, el mal sigue siendo mal, lo bueno sigue siendo bueno y lo malo sigue siendo malo. Y la verdad sigue siendo verdad y la mentira sigue siendo mentira. Y tenemos que tener esas líneas que no las trazamos nosotros, las trazó Dios en su palabra. Todo lo demás que podamos hacer son justificaciones de nuestro pecado y falta de fe. Claro. Y falta a lo mejor en ciertos casos de contentamiento con la posición social o el tiempo que Dios nos permite vivir en cierto lugar o de cierta manera con ciertos recursos, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo?
Pues no, quizás solo redundar en eso, que quizás ahorita es este tema, pero en todos los temas en su vida sí va a ir justificándose cada una de las cosas, ¿no? Dar una lana para que pase tu coche la verificación, pues al fin, pues todos lo hacen, ¿no? Y cada una de estas cosas, si quieres andar siempre por la orilla, pues en un momento te va a cobrar la factura. Exacto. Dentro de todos los temas que se pueden desprender de esto, de la piratería, de la ilegalidad, de la corrupción, tendemos a señalar a las autoridades como los corruptos, como los que orillan pues a las naciones a que se haga esto. Y la realidad es que los corruptos somos nosotros, somos los que vamos corrompiendo las leyes, somos los que vamos corrompiendo las autoridades y somos los que vamos buscando alternativas que no son las que Dios establece. Es un delito la piratería, es un delito sobornar autoridades, es un delito no pagar tu verificación, o sea, son delitos, y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y escuchar a Ricardo Arjona también es un delito. De otro tipo. Yo estaba pensando en algo que nos platicaron hace mucho tiempo, y que pensar así, como decíamos, te puede llevar en muchas áreas de tu vida. Y me acuerdo bien alguien que nos platicaba que estaba pasando por una situación económica difícil, fue al supermercado y al salir la cajera, en lugar de darle cambio de un billete de 100, no recuerdo la cantidad exacta, pero le había dado un cambio de un billete de 500, de 500 pesos. Entonces ella salió de ahí diciendo, ay, gracias a Dios, Dios me bendijo, ¿no? Y gracias a Dios me he ido haciendo de mis cositas, ¿no? ¿Por qué digo que tiene que ver? Porque de alguna manera cuando tú empiezas a creer que Dios te va a proveer de una manera incorrecta, ¿no? De algo o sea, no podía, pero Dios me proveyó y encontré toda la suite de Adobe, o no sé, ¿no? Así de software, bien barata, y ya la instalé y está jalando perfecto, ¿no? Cuando te pase ese tipo de cosas, pues me dieron cambio de más y necesitaba el dinero. ¡Ay, Dios! Y vas a empezar a ver en cosas que no están bien, como un brillo de bondad, ¿no? Exactamente. O sea, la bendición. Y tanto va a ser así que llega un momento en que vas a estar, tu manera de pensar va a ser equivocada en eso, y cuando pase algo malo vas a estar como ahí cauterizado y no vas a verlo, no te vas a dar cuenta. Hebreos dice que la madurez, ¿no? Que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y los que han alcanzado madurez son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. O sea, sí hay diferencia. Nuestra sociedad la quiere borrar y la quiere hacer subjetiva, pero hay diferencia. Totalmente, y es esa lucha constante, ¿no? De querer decir que lo que las autoridades están estableciendo está mal, y no nos pusieron a juzgar a las autoridades. Si las autoridades dicen que la piratería es un delito, es un delito. O sea, no tengo por qué buscarle como lagunas, hoyos negros o argumentos. Es un delito, no hago por eso, porque Dios ya me cambió. Sí, ¿no? te das Porque cuenta una nueva naturaleza que camina en la pureza del Señor Jesús, en la verdad. Y te das cuenta que eso va a aplicar en toda la vida, ¿no? O sea, las autoridades dicen algo, vamos a subir el precio del boleto del metro. Y, pues me brinco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo y no lo voy a pagar ese precio. Entonces me brinco. Entonces ya también terminas dándote cuenta que es un asunto del corazón. Claro. Que es algo que pues está en nuestra naturaleza, ¿no? Y vas a tratar de justificarlo. Claro. Y hay que ver las consecuencias incluso de eso con los que están a nuestro alrededor, porque luego tendremos hijos que a lo mejor no será esa suite electrónica, pero será su carrera o su examen o con su chava, ¿no? Papá, pues es que tenía necesidad y pues tenía que suplirla porque... Claro. No. Y tu cartera estaba a la mano. Exacto. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Ok. Vamos a una siguiente pregunta. Dice... Hola, pertenezco a una iglesia pentecostés. Desde niña me enseñaron que no debemos traer perforadas las orejas, por lo que dice Éxodo 21:6. También nos enseñaron que no debemos usar pantalones, porque la Biblia dice que la mujer no debe usar vestimenta de varón, Deuteronomio 22:5. Tampoco debemos usar aretes, pulseras, collares, etcétera, por el hecho de que hay varios pasajes en que se mencionan que las mujeres del pueblo de Israel hicieron de sus joyas dioses de fundición. También nos enseñan que las mujeres debemos usar velo en la congregación y que los hombres no deben dejarse crecer el cabello, por lo que dice 1 Corintios 11, del 2 al 16. ¿Esto es algo así? ¿Tiene un buen cimiento en la escritura o está fuera de contexto, tal como lo que enseñaron en el programa L Palito Palito acerca de los tatuajes? Dios les bendiga.
¿Qué pensamos al respecto? Conectando con el programa anterior, en el capítulo anterior, hablábamos... Soy Alex Agua. Quizás me recuerden por el programa XX Palito. Pero decíamos acerca de los paralelos que podríamos encontrar en la literatura antigua y la Biblia, ¿no? Hablábamos de ese tema. Como les decía, la escritura está escrita para todos nosotros. Es para nosotros, pero no estaba dirigida a nosotros, sino a Israel y la revelación de Dios por Israel para las naciones que estaban alrededor. Entonces, hay que entender la cultura, decíamos la matriz cultural en la que se dio a luz, ¿no?, a esta revelación escrita, para entender ciertas costumbres que existían en esa época y entonces poder derivar principios morales correctos de esos pasajes. Un ejemplo sería cuando la Biblia dice que no debes dañar tu cuerpo, que no debes lastimar tu cuerpo. Era porque en el ritual del ciclo de Baal, de los Baales, se lastimaban los cuerpos los sacerdotes que practicaban ese culto para provocar la fertilidad en la tierra y que lloviera. Se creía que era una forma de apaciguar la ira de Baal y provocar... Bueno, ahí el ciclo de Baal lo puedes encontrar descrito en alguna página de internet. Entonces, el día de hoy no tiene ninguna relación con tatuajes, con marcas, sí. Con marca, a menos que lo hicieras haciendo un ritual pagano, satánico, no sé, etcétera. Entonces, hay muchos ejemplos en la escritura que podemos encontrar de eso, de la necesidad de entender la cultura. Pero sí hay un principio bíblico, ¿no? Que nuestro cuerpo es sagrado, por decir, en el sentido de que Dios nos lo dio y debemos cuidarlo, por decirlo así, ¿no? Pero no otra cosa, ¿no? Y creo que hay no queremos volver a hablar de los tatuajes y eso, pero volvemos a tocar este tema de la relatividad en los asuntos, porque alguna vez leí que alguien decía, están mal los tatuajes porque estás tocando el templo del Espíritu Santo. Entonces alguien le contestaba a esta persona, oye, que era una mujer, ¿no? ¿Y tú no te maquillas? Sí, pero eso es temporal, no es permanente. Ah, entonces, si es pecado temporal sí vale, pero si es pecado permanente no vale. O sea, otra vez volvemos en la relativización y ese tipo de cosas. No podemos entrar en ese lugar. Ajá. Lo que en el Antiguo Testamento tenemos como normas para los esclavos, normas para esto y normas para lo otro. Lo que están haciendo es prefigurar algo. Imagínate un doctor que tiene que amputar el brazo a alguien. Sería culpable ante Dios por destruir el templo, ¿no? Cuando realmente está salvando la vida de alguien. Entonces, acerca de los aretes, pues yo creo que sí es sabio que no hagas de tus aretes ídolos. O sea, pues ese es un buen principio, ¿no? Pero si no vas a hacer ídolos, si los vas a usar con modestia, con cordura, como lo enseña Pedro, que las mujeres tienen que vestirse sin peinados ostentosos, sino, pues eso, verse bien, pero no llamar la atención sobre sí mismas en todo sentido, pues yo no veo ningún problema con los aretes, con los collares, ni nada, ¿no? Claro. Y con los pantalones. Y los pantalones también tiene... ¿Alguien quiere hablar acerca de esto, de la ropa? Regresando un poquito a las leyes que Dios le dio a su nación, también hay que recordar que Dios estaba dando un orden social y estaba dirigiendo, cómo iba a dirigir esa sociedad y los estaba, déjenme decirlo así, los estaba civilizando. Y en cuanto a los pantalones, pues dicen que de la moda lo que te acomoda, ¿no? O sea, si eres mujer, cómprate pantalones de mujer y usa dignamente pantalones de mujer. Y si eres hombre, ponte pantalones de hombre y vístete varonilmente. Exactamente. Y eso, con decoro, siempre en todo, y sean hombres o mujeres, en todas estas decoraciones, modificaciones y todo lo que puede existir hasta el día de hoy, todo siempre tenemos que llevar el corazón delante de Dios, tenemos que ver cuáles son nuestras motivaciones, por qué hago lo que hago, y si eres mujer, pues siempre buscar ese espíritu afable, ese espíritu apacible, siempre buscar ser llena del Espíritu Santo, ser llena de la palabra de Dios, y Dios mismo pues te va a redarguir y te va a decir, oye, ese escote no me gusta, o ese entallado no me gusta, o que traigas 50 aretes en una oreja no me gusta. O sea, no
pierdes tu dignidad, la dignidad que Dios te ha dado, igual a los hombres. Pero esto viene de tener una relación íntima, personal, espiritual con Cristo Jesús, reconocer que le pertenecemos a Él, que Él es el Señor de nuestras vidas, y que como nuestro esposo en general, pues Él puede decir qué le gusta y qué no le gusta, como quiere que nos ataviemos todos, de acuerdo a los gustos, ¿no? Porque ahora sí que gustos hay muchos, en gustos se rompen géneros, ¿no? Una cosa así. Igual en la carta a los Corintios, lo del velo. Es una situación nuevamente cultural, que hay que entender la cultura, quienes está escribiendo Pablo, y que en esa sección, que es una sección de preguntas y respuestas y ayuda pastoral, tengo que entender que la escritura es para todos nosotros, pero no estaba dirigida en ese sentido a nosotros, sino a una iglesia en particular, a la iglesia de los Corintios, que tenían un problema en particular, que las mujeres, digamos, estaban saliéndose de su del buen testimonio que tenían que dar. Cuando trata Pablo el asunto del matrimonio, parece ser que muchas mujeres estaban divorciándose y tomando la iniciativa para divorciarse de los hombres en la iglesia. Entonces estaba habiendo un problema de desorden en el orden, en el culto, en la relación de los hombres y mujeres. Y Pablo aborda ese tema con principios bíblicos acerca de cómo Dios creó a los hombres y a las mujeres con diferencias, con un orden, pero que ese orden que Dios establece les permite funcionar de una manera segura. Entonces, en ese sentido, Pablo lo único que quiere es que los hombres tengan su papel y su rol en la iglesia de una manera, digamos, distinta a las mujeres. Y lo del velo era la situación de que muchas mujeres habían servido como prostitutas en el culto de la prostitución que había Artemisa y Afrodita Afrodita en Corinto. Y la señal para mostrarse como disponibles a los que querían participar de ese culto era raparse. Entonces muchas venían venían de esa vida, venían a Cristo, estaban en la iglesia, y quizás muchos de esos hermanos habían sido clientes o habían sido participantes en alguna manera. Entonces Pablo también está abordando una cuestión muy cultural para traer orden a la iglesia, y yo creo que el principio ahí que podríamos aplicar el día de hoy sería, pues las mujeres tienen que tener cuidado en no tratar de dominar sobre los hombres, y también no tratar de llamar la atención de los hombres hacia su persona. En el caso de los hombres sería ser, pues, varoniles, ¿no? Sandy Adams, creo que lo dije en la conferencia de distintivos, cuando hubo las preguntas, no estoy seguro, pero sí, Sandy Adams, este pastor en Estados Unidos, toma este pasaje en una conferencia de pastores para hablar de que el género importa. O sea, si eres hombre o mujer, importa. Y le importa a Dios. Y Dios quiere que el hombre se vea como hombre y la mujer se vea como mujer. Porque en nuestra sociedad hemos borrado, otra vez volvemos al mismo tema, hemos borrado las diferencias. Queremos una sociedad en cierto sentido igual, pero no igual en el sentido de justicia, sino igual en el sentido humano y carnal. Entonces se borra, por ejemplo, la diferencia entre el bien y el mal. Se borra, incluso, decía Sandy Adams, la diferencia entre una vida y otra. Y, por ejemplo, se considera igual de valiosa la vida de un animal que la de una persona. Y ya se dice, no, pues es que los animales tienen que ir al cielo porque ¿cómo? Dios no va a acordarse de los animales. Hay diferencias. Los animales están sujetos al hombre, no es el mismo tipo de vida. Y se borra incluso la diferencia entre hombre y mujer. Y toma este capítulo para hablar de eso, que entre hombre y mujer tiene que haber una diferencia visual clara, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, mujeres, pues ¿pueden usar pantalones? Pues sí, son de mujeres, sí. O sea, yo no me pondría ropa de mujer. Creo que no sería ni correcto ni bonito. Pero las mujeres sí pueden usar pantalones de mujer. Y yo pensaría esto, en algún momento, es decir, en la época bíblica, no usaban pantalones. Exacto, nadie. En algún momento los varones tal vez empiezan, yo supongo, empiezan a usar pantalones. En otro momento las mujeres empiezan a usar también pantalones. Es decir, no es el hecho de un pantalón o no un pantalón, sino que sea visible la diferencia. Porque pudieras vestir tal vez vestido siendo hombre, y quizá ya no sepa
con quién estás hablando, ¿no? Si es... No, digo, también depende si eres un escocés Vistes y falda estás en una fiesta. en un asunto O rarámuri. tocando tu gaita o una cosa así, pues es un asunto, como decía Alex, cultural, y ahí estaría pues adecuado dentro de esa cultura. Pero incluso allí hay Exacto. Incluso En los hay escoceses diferencias. es notorio que es un hombre escocés tocando una gaita y una mujer escocesa haciendo otras funciones. En los raramuris es evidente que es una mujer rarámuri y es evidente que es un hombre rarámuri con su zapeta, se llama, ¿no? El calzoncillo de manta que usa. No es porque pantalones de hombre y mujer... Exactamente, y vamos, las mujeres tienen como esta practicidad. Hay ropa de hombre que a las mujeres sí les va bien, sin perder su feminidad, pero volvemos, hay ropa de mujeres que a los hombres no, para nada les va bien, y eso, de que han tratado de todo mezclarlo de manera tal que la ropa del hombre actualmente es muy femenina, es muy estilizada, es muy así, y claro. O sea, y dentro de la iglesia, que cuando Pablo trata de este capítulo está refiriéndose, es importante, a la iglesia y al matrimonio cristiano, pues las mujeres no deben de tratar de realizar las funciones y roles de los hombres, y los hombres no deben de tratar de... Y recuerda el orden, ¿no? Y lo lleva todo. La cabeza es el Señor Jesús, pero el mismo Señor Jesús tiene por cabeza a su Dios y a su Padre. O sea, todo lo pone en un orden, donde en un orden vamos a poder fluir. Y eso con libertad. Exacto, es eso. Y en amor. Orden, decencia, decoro. Exacto. Castidad, pureza. Ok. Pues, ¿alguien más quiere decir algo al respecto? ¿No? Pues creo que tenemos que seguir en una... Es bastante fácil seguir la Biblia en ese sentido. O sea, lo dice Pablo, hay un orden natural, ¿no? Y por naturaleza hay cosas que son pues fáciles de distinguir. Ok, no me abre la siguiente pregunta, así que... La pregunta sería, ¿cómo abro la pregunta? ¿Cómo abro esta pregunta? Porque no conecta el internet. Dentro de las aplicaciones que ha bajado... Ah, no, ¿verdad? Exactamente. Piratas. El dodo pirata. Pero el título de la pregunta, podríamos ir hablando del título. Dice, libros extras en la Biblia católica. Y ya suponemos el resto de la pregunta en lo que abre, podremos ir suponiéndolo. Sabemos que la Biblia católica tiene un par de libros o cartas e incluso porciones dentro de los libros que ya existen que son extra. Y una pregunta común es ¿por qué los cristianos quitaron esos libros? Entonces, Alex, yo creo que después nos puedes explicar bien qué onda con esto. Los libros apócrifos. Bueno, no recuerdo toda la información. No quiero responder. Pero, bueno, la inclusión de los libros... No puedo abrir la respuesta. Sí, la inclusión de los libros en general se debe a que el rey Ptolomeo, cuando pide la traducción a los escritos judíos al griego, no pidió específicamente, oigan, por favor, tradúzcanme el Antiguo Testamento, sino pidió la herencia literaria judía y pues se incluyó en la Septuaginta de estos libros, y la Septuaginta fue pues luego más traducida al latín, si mal no recuerdo, y eso por Jerónimo, si mal no recuerdo, ya lo dije muchas veces. Si mal no recuerdo. No recuerdo 5. Sí, Jerónimo la traduce al latín, y por eso es que esa Biblia que se vuelve la oficial de la Edad Media incluye estos libros. El testimonio de exclusión es porque Jesús no los cita, los apóstoles no los citan, los padres de la iglesia no los citan, en general, quizás con los años posteriores sí hubo algunas referencias, pero en general... Y entiendo que los mismos judíos no los consideran como parte del libro, sagrados, digamos. Exacto, Josefo y otros judíos que mencionan... la escritura nunca mencionan esos libros, ¿no? Los reformadores no los reconocen. Entonces, y el concilio de Yamnia, que es el concilio que define el canon hebreo, no los reconoce. Entonces no... Y además hay un elemento, llamémosle fantástico, ¿no? En estos libros suele ser muy... como hay o sea,
en toda la Biblia hay cosas milagrosas, pero incluso en esas cosas milagrosas se nota un sentido real. Mientras que en estos libros sí hay cosas muy extrañas, muy... Incluso antibíblicas. Antibíblicas, ¿no? y muy casi de paganas, ¿no? Que están ahí mezcladas. Y creo que quitando estos libros queda muy puro todo el sentido bíblico, ¿no? Sí, se corrompen, ¿no? Con la armonía de la palabra y algunos textos... específicamente cuáles no sé, pero se ve que evidentemente están insertados ahí para sustentar una doctrina o una costumbre de hombres, una religión, más que la inspiración divina, ¿no? La inspiración de nuestro Señor. Sí, hay cosas raras, ¿no? Entiendo que son quitados cuando la Reforma. Y un dato interesante, entiendo que la primera versión que hizo Casiodoro de Reina, la traducción que hizo al español, incluía esos libros, y en la revisión que hace Valera ya los quita. Claro, ahora hay libros valiosos ahí, yo creo que sí. Como Macabeos. Macabeos es siempre que quieres estudiar el periodo intertestamentario. Exacto, tienes que leer esos 2 libros. Que son de testimonio, pero no inspirados por Dios. Un registro histórico. Ya que tocamos esto, podríamos tocar, ¿y qué onda con los evangelios apócrifos? Que es otro caso posterior, porque no los tiene ni la Biblia católica ni la Biblia cristiana, por decirlo así. Pero ¿qué onda con los evangelios apócrifos y esta literatura? La mayoría de los documentos apócrifos del Nuevo Testamento son de origen gnóstico, y la mayoría son del II siglo. Entonces, debido a un descubrimiento de una biblioteca en Nag Hammadi, se descubrió una serie de escritos gnósticos. Se ha tratado de argumentar que, pues como nosotros tenemos la versión de los cristianos ortodoxos, ellos se dieron a la tarea de eliminar a las competencias y trataron de eliminar todos estos documentos que son igual de válidos respecto a un recuento original de la historia de Jesús. Pero encontramos evidencia completa de que no tienen armonía con el mensaje bíblico, y que son de origen gnóstico y que son de origen posterior. Muy posterior. Muy posterior, sí. Hay una conferencia en la página Semilla acerca del canon bíblico. Sí. La conferencia apologética 2015. En el canal de YouTube también puedes encontrar esa serie si quieres como saber más. Y evidencia que exige un veredicto también toca, ¿no? El libro de Josh McDowell. Y perdón, con respecto a todos estos evangelios posteriores y libros gnósticos, hay un libro que hemos recomendado en el programa Apologética de Lee Strobel, que es el caso de Jesús verdadero, que trata de muchos de estos libros, muchos evangelios que recientemente fueron como un boom en algunos canales pseudocientíficos, ¿no? El Evangelio de Judas. Y Lee Strobel se toma un tiempo ahí para examinar cuál es el origen y qué tan verídicos son los relatos. Claro. Aparte, si pudiera añadir, algo muy característico de los evangelios gnósticos, incluso de la versión de Marción, que era un hereje, es que rechazan el Antiguo Testamento, ¿no? Y eso no es algo que ni los padres apostólicos hacen. Lo que hacen los padres apostólicos siempre es citar regularmente el Antiguo y Nuevo Testamento como escritura. Hay una carta que se llama la Carta de Bernabé, que se había considerado gnóstica, pero tiene una cantidad enorme de citas del Antiguo Testamento, y es más parecida al discurso de Esteban. Órale. Como un griego, pero usando su conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, eso es una forma de verlo, ¿no? Que rechazan el Antiguo Testamento, que hablan de una sabiduría secreta especial. Jesús no es Dios, sino el enviado de Dios, que nos da la sabiduría especial para librarnos de este cuerpo terrenal y regresar a nuestro estado espiritual, con el Padre, ¿no? Espiritual. Entonces, es evidente que si no reconoce a Jesús como Dios, si no reconoce a la creación como algo bueno, si no reconoce a Jesús con la encarnación y rechaza el Antiguo Testamento, no puede ser la enseñanza del Señor Jesús y los apóstoles. Creo que hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas publicaciones, muchas cosas el día de hoy que siempre te presentan como no, eso. Recuerdo mucho una publicación en Facebook que luego anda circulando, que ponen
una Biblia del siglo XV pone a temblar a la Iglesia Católica, ¿no? Y así, oye, es del siglo XV. O sea, es mucho tiempo después, aunque la encontraran y aunque fuera íntegra y estuviera chapada en oro, no puede ser considerada como más valiosa que los manuscritos que tenemos, no los originales, pero los que tenemos que vienen desde muy temprano, ¿no? O sea, nomás aplicando la lógica 1.1, ya puedes descartar este material. Hay un autor que se llama, olvidé su nombre, Michael Kruger, pero no es el primo de Freddy Krueger. Este sí es cristiano. Y él habla como, nada más, como tú dices, nada más por simple sentido común. Pon tú, ok, los evangelios gnósticos, pero son de segundo siglo. Los evangelios que tenemos siguen siendo el material más antiguo y cercano al original. Entonces, aún así, ¿quién tiene más autoridad? Simplemente por tiempo. Ok. Pues... ¿Contestamos la pregunta o no abierto? Sí, ya la abrí y era esa pregunta, justamente eso, ¿no? Pues vamos a... Yo creo que la próxima semana regresamos con nuestra sección de Libramiéndanos un récord que no lo habíamos planeado. Así que para la próxima semana prepárense un librito para estar platicando. Y pues pasemos a despedirnos. César Cárdenas. Hasta luego. Dodo Robles. Hasta luego. Luego, @Dodo Robles. @Dodo Robles en Twitter. Benji. Hasta luego, @Benjas1207. JJ. Hasta luego, @un paso. @un paso. Isaac Espinosa. Hasta luego, Josué. No robes. No robarás. Hasta luego, familia. Y me puedes buscar por Twitter en @AlexAguadH. Recuerda seguirnos en Facebook, en Twitter, y si tienes alguna duda, por favor, escríbenos a conversobav@hotmail.com. Mi nombre es Ibercruz, @Ibercruz en Twitter, y nos escuchamos la próxima oportunidad. Adiós. Adiós.